Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 9 de septiembre del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Bienvenida Claudia, la bendiga y bienvenidos todos los demás. El Señor les bendiga grandemente. Gracias de todo corazón a los que nos permiten entrar en sus casas, hogares, familias. Dios les bendiga a los que nos permiten que a través de ustedes otros puedan conocernos, puedan escucharnos y puedan recibirnos. Compartir este video, los invitamos a darle like, los invitamos a suscribirse a los canales de YouTube. Dios bendiga a los que nos pueden apoyar o respaldar económicamente a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Bueno, no siendo más, Claudita, la invito para que comencemos con oración. Buenos días a todos, muchas gracias. Entonces pongámonos en la presencia de Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, una semana más, un día más que nos regalas para poder compartir lo que nos vas a hablar en este día y en todos los días. Papito Dios, gracias porque nos invitas. Gracias porque nos reúnes como a los polluelos bajo tus alas. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, como lo dices hoy, a ser esos discípulos, Papito Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos vas a decir. Bendito seas, glorificado seas, Señor. Te doy gracias por la noche, te doy gracias por el descanso. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me regalas, por ese amor tan grande y tan infinito que tienes para mí y para cada uno de nosotros. Señor, en este día te coloco a todos nuestros hermanos que están presentes, a los que nos van a escuchar, a los que nos van a oír, no solamente a nosotros, sino a ti, Señor, que toques ese corazón, que toques esas mentes, que seamos, Señor, verdaderamente esos apóstoles, después de ser tus discípulos, Señor, podamos llevar tu palabra. Señor, que este espacio sea para que tú te regocijes, para que tú nos hables, para que tú nos sigas guiando, amado Señor. Bendito seas, glorificado seas. Tú eres el grande, Señor, por eso te alabo, te bendigo, te glorifico y te ensalzo. Bendito seas, amado Señor, que nos abajemos, Papito Dios, para que tú crezcas en cada uno de nosotros. Señor, calma nuestros pensamientos, Señor, que este ratico sea para escucharte y para que durante el día y la semana podamos seguir meditando y seguir haciendo vida tu palabra. Te alabo, Señor, bendito seas, glorificado seas. Señor, estamos dispuestos a seguirte, Señor, estamos dispuestos a escucharte. Bendito seas. Gracias, mamita María, porque sabemos que también estás ahí. Donde está tu Hijo, estás tú. Gracias, Virgencita María, porque nos acompañas, porque eres nuestra mediadora, porque estás ahí intercediendo por nuestras necesidades. Gracias, mamita María, por presentarnos a tu Hijo. Gracias, mamita María. Bendito seas, Señor, glorificado seas. Bueno, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces damos paso a nuestras lecturas. Bien pueda, Milenita. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando de agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo, porque en Él había plenitud de la divinidad corporalmente, y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. En Él habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, mediante el despojo del cuerpo de carne, con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuiste sepultados con Cristo y habéis resucitados con Él.
por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos, y a vosotros que estabais muertos por vuestros pecados, y la circuncisión de vuestra carne os vivificó con él y nos perdonó de todos los pecados. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y a los principados. Los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas sus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, quien fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a tomar unos minuticos. Vamos a hacer que el Señor hable en nuestro corazón y después podamos dar nuestra intervención. Bueno, creo que ya podemos participar. ¿Quién desea empezar? Graciela, Clotilde. Gracielita, buenos días, bien pueda, siga. Muy buenos días para todos, gracias. Bueno, acá nos damos cuenta que Pablo nos recuerda que la victoria de Cristo en la cruz nos dio esa libertad, ¿cierto?
que antes la gente vivía bajo muchas leyes externas y rituales, pero ahora la fe y la salvación no depende de todos estas cosas, sino también de la fe, que nosotros tengamos esa fe fuerte, esa fe llena de amor, que la unión que tengamos con nuestro Señor, que se sienta, ¿cierto? Jesucristo es el que vence el mal y nos da la vida, esa vida nueva que nos invita a no vivir atados a juicios humanos o apariencias, sino a vivir con la confianza que nuestro Señor nos ha dado, que tenemos y que tengamos la gracia y la victoria en Él. Y en el Santo Evangelio pues nos muestra cómo nos enseña la importancia de la oración antes de tomar cualquier decisión, que nosotros antes que tomemos cualquier decisión, que pensemos hacer cosas, pensemos en primeramente en la oración, que sea nuestro Señor el que nos está guiando, ¿cierto? Pero que tengamos esa fe fuerte. Él eligió esos 12 apóstoles, no los eligió al azar, sino después de haber dialogado con el Padre, con nuestro Señor toda la noche, porque Él fue a orar toda la noche para poder para poder llamar a estos apóstoles, porque fueron llamados por su nombre. Esto nos recuerda que Él ya nos tiene a cada uno de nosotros también, a cada uno con su nombre. Él nos tiene en lista. También me doy cuenta que de ser llamados, ¿cierto? Personalmente, nosotros somos llamados personalmente de Dios. Y finalmente, pues la multitud que busca a Jesús representa nuestra necesidad de acercarnos a Él para recibir esa sanación, esa paz y esa fuerza. Solo en Él entramos. Solo en Él, si hacemos oración y lo ponemos en primer lugar, estaremos tranquilos, ¿cierto? Estaremos como en esa paz y esa misericordia. Y es verdad, nosotros antes de actuar debemos primeramente pedirle a Dios. Vamos a salir, pidámosle a Dios que Él sea quien nos cubra, ¿cierto? Con su sangre preciosa, Jesús, con su paz, y llamar al Espíritu de Dios, y en verdad Él le da a uno esa paz, esa tranquilidad. Es lo único que tenemos. Y siempre he dicho que poner a Dios en primer lugar es lo mejor que debemos de hacer siempre. Y asimismo mostrarle a nuestros hijos, nuestros nietos, el amor de Dios que es tan grande y poderoso para todos nosotros. Amén. Gracias, Claudita. A ti, Gracielita, muchas gracias. ¿Quién más? Buenos días. Buenos días, Nancita, bien pueda. Bueno, preciso yo ayer tenía una conversación con alguien y esa persona me decía que él solo hacía las cosas que él le gustaban, que solamente lo que él le encontraba gusto, lo que le agradaba, lo hacía. Y yo reflexionaba, no trataba de convencer a nadie de nada, pero sí le reflexionábamos. Decía, si uno hiciera las cosas solo por gusto, pues primero no tendría tanta gracia darle gusto al gusto, valga la redundancia. Y segundo, pues, ¿qué sentido tendría la vida si no nos superamos? Entonces, ni por gusto ni porque nos toca. ¿Por qué lo relaciono con esto? Cuando apenas escuché yo la liturgia de hoy, lo relacionaba. El Señor toda la noche oró, toda la noche estuvo en intimidad con su Padre. Y el Señor, mi Jesús, conoce la misión, los corazones, y conocía perfectamente a cada uno de estos 12. Que los eligió entre muchos, porque como dice el Salmo, el Señor es bueno con todos y a todos acepta, a todos quiere, y para todos quiere la salvación, pero eligió a 12,
Bueno, no voy a ponerme a profundizar en qué quiere decir el 12, esto, aquello, lo otro, pero eligió a 12. A 12 que si nos ponemos a leer cada uno de los nombres y si ya a manera personal buscáramos cada uno de la vida de estos hombres, eran tan diferentes y como cada uno de nosotros, incluyéndome, tenían sus imperfecciones y él sabía. Hablemos solamente de Pedro y de Judas. Judas, el traidor, lo iba a traicionar. Vuelvo y repito, valga la redundancia. Y Pedro, ¿cuántas veces, cuántas embarraditas, diciéndolo coloquialmente, cometió? Y no más en la cruz, ¿cuántos estaban con él? Uno. Pero a pesar de él, yo no creo que él haya elegido a estas personas por gusto, o Dios haya venido así por amor y con misericordia sanaba, liberaba, predicaba, pero por gusto de morir en una cruz y ser torturado, humillado, escupido, tratado, o porque lo tocaba, no. Por eso lo relacionaba. E inmediatamente me voy a la primera lectura donde dice, nos recuerda San Pablo que hay que estar adheridos al Señor. Ser cristiano no es solamente porque me gusta, o porque me vaya bien, o porque me toca, o por miedo, no. Es un compromiso, es una misión que hay que encontrarle el gusto, sí, el gusto de la salvación de las almas. Hay que encontrarle el gusto de ser elegido por el Señor, el gusto de ser esos multiplicadores de esa misión. El Señor nos requiere de nosotros, pero cuenta con nosotros. Y muy a pesar de nosotros mismos, de nuestras imperfecciones, Él resalta nuestras fortalezas, Él resalta el amor, la misericordia, y Él resalta que nos quiere ahí como instrumentos de salvación para otros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Celina, buenos días y después Amparito. Gracias, Claudita, y muy buenos días, comunidad. Buenos días para todos nuestros hermanitos que diariamente, pues, están siempre pendientes de nuestra participación y también compartiendo la palabra del Señor. Bueno, en este día encuentro algo maravilloso, como nos lo invita San Pablo a través de su primera lectura. San Pablo aquí nos está diciendo cómo es, o sea, él habla por sí de su forma de actuar frente a la palabra del Señor. Él ha tenido en su mente que solamente Dios es el verdadero y por él Pablo es lo que está presentando ante aquellos pueblos donde él está predicando. Los trata y les dice, seamos verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, verdaderos personas que hemos intuido la gracia del Señor. ¿Por qué los invita? Aquí San Pablo nos da una explicación somera, porque el Señor nos redimió a través de su muerte. El Señor no tiene en cuenta esa lista, como por decirlo de alguna manera, esa lista de todas nuestras faltas, de todos aquellos pecados, de todos aquellos que nosotros incurrimos, no solamente en esa época, también en la actual. Nosotros tenemos una lista muy grande, pero el Señor es tan grande y generoso que el Señor no la tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque Él ya pagó esa cuenta que nosotros crecemos diariamente. No se queda solamente ahí. Qué maravilloso, porque aquí San Pablo nos exhorta a que tengamos esa claridad plena de quién es el Señor, cómo nosotros nos debemos acoger a Él y de qué manera debemos seguirlo, que seamos verdaderos creyentes, verdaderos seguidores del Señor. También nos invita aquí, también nos invita a través del Santo Evangelio. Qué reflexión tan maravillosa, porque nos está diciendo aquí el evangelista cómo el Señor llamó
a cada uno de esos discípulos para ser parte del semillero de Cristo, de la palabra del Señor. Y la palabra también es para nosotros, esa invitación para continuar con ese legado que hace el Señor, de llamar a cada uno de nosotros por nuestro nombre. A cada uno nos entrega una tareita, nos asigna algo que en nuestro corazón lo hemos abrazado. ¿Por qué? Porque hemos aceptado ese llamado. Y aquí nos lo dice también el evangelista, que después del Señor que Él ha orado, que el Señor ha llamado, que tiene claro a quiénes son los que van a seguirle, qué papel van a desempeñar. También nos está invitando acá que muchas personas se unieron en grandes grupos, que escucharon al Señor y que vinieron de diferentes partes. La invitación de la palabra del Señor es también para los demás lugares en el mundo. Cada corazón que verdaderamente ha sido entregado al Señor y confiado, esa es una semillita de testimonio para que nosotros también aprendamos a llamar a esas personitas y a compartir los verdaderos caminos del Señor. Hoy nos invita su palabra a ello. Y también nos lo está diciendo el salmista. ¿Cómo es de bueno el Señor con todos? Claro, porque el Señor nos escucha. Nosotros diariamente cuando nos consagramos a Él, le entregamos el día. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, que lo que yo haga en este día sea de tu agrado. Que lo que yo trate y con quienes traten también sea, Señor, para agradarles. Y sobre todo, para sembrar la palabra tuya, Señor, conforme me la has dado. Qué maravilloso decirle, gracias, Señor, por regalarme esta oportunidad y esta forma de servirle siempre a quien la palabra le llegue en su corazón, porque es la palabra del Señor. Amén. Gracias, Claudita. Amén. A ti, Celina, gracias. Amparito, buenos días. Muy buenos días, comunidad. Que Dios me los siga bendiciendo. Bueno, sí, aunque ya han dicho la mayoría, muchas, pero también quiero compartir, sí, claro, Jesús subió a la montaña. Nos está haciendo esa invitación. Muchas veces, en varios pasajes nos invita a subir a ese encuentro con el Señor. Y también dice que toda la noche. A veces nosotros queremos las cosas así, ya. Yo vengo, oro y ya. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, toda la noche estuvo con su Padre. Estuvieron orando, discerniendo y para conocer la voluntad de su papá, de cómo elegir. Estos apóstoles no los escoge un humano, no es una elección humana, sino del Señor. Entre ellos dos es el resultado de ese discernimiento, de esa oración, de toda esa noche. Es la voluntad de nuestro papá, de Papito Dios. ¿Y para qué selecciona a estos hombres? Para poder fundar su iglesia, para poder formar ese pueblo nuevo y a través de ellos, pero hoy nos invitas a nosotros a formar parte, a ser esos hombres para llevar la palabra. ¿Qué quería el Señor de ellos, de los apóstoles? Que vieran el testimonio de la resurrección. Es lo que quiere que nosotros veamos, que Jesús está ha resucitado y que está vivo y presente en la vida de cada uno de nosotros. Los testigos ahora somos nosotros, somos los que tenemos que llevar esa palabra a donde el Señor nos lleve. Pues la verdad que Él no escogió a santos, sino, como lo decía Nancita, las debilidades de cada uno, a pecadores. Pero
también dice que no, él no seleccionó de pronto a personas santas, sí, pero sí a personas dispuestas, que quieren escuchar, que quieren aprender para llevar y portar esa palabra, para poder extender el evangelio y poder construir ese pueblo nuevo al cual él desea. Amén. Muchas gracias, Claudita. Dios me los bendiga. Amén, Amparito, muchas gracias. Doña Gladys, bien pueda, por ahí la vi con la manito levantada. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dándole gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos y poder seguir siendo esa luz que va llegando e iluminando los corazones de cada persona de las que estamos aquí, de la que nos escuchan, y podamos ver y sentir cada vez que escuchamos la palabra de Dios, poder sentir ese amor, ese Espíritu Santo en cada situación que nos va enseñando la palabra de Dios. Hoy a mí me toca mucho que con el bautizo morimos con Dios nuestro Señor, y es verdad, cuando uno se bautiza siente cuando uno se bautiza así grande, uno siente que en realidad hay que tomar, como dicen en el mundo, el toro por los cuernos y hacer que las cosas pasen en uno, ¿no? Porque pues primeramente tenemos que mirar y formarnos nosotros, y cuando tenemos conciencia de que muere con nosotros todos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras angustias, nuestros desdenes, y que todo eso va quedando en el pasado porque somos personas nuevas, entonces empezamos a ver la luz, ¿no? Empezamos a ver ese camino, empezamos a ver que Dios nos va poniendo a hacer cosas, nos va iluminando, y el Espíritu Santo nos va caminando y nos va llevando a hacer cosas que nosotros como seres humanos como tal no podemos hacerlo ni lo podíamos ver. Él con el tiempo nos va dando la fuerza, nos va dando la luz, nos va dando el camino y nos va educando, nos va enseñando por medio de muchas cosas, por medio de muchos caminos, de llantos, de fortalezas, de desdenes, de angustias y de todo, pero nos va educando y nos va permitiendo que Él es nuestro Cristo Jesús, que Él es la vida, que Él es la fe, que Él es nuestro guía, y que cuando nosotros nos transformamos, entonces vamos transformando nosotros vidas. Por eso somos esos apóstoles, esas niñas de los ojos de Él, somos esas personas elegidas para hacer el conocimiento y la sabiduría y dar la ciencia, transmitírsela a todas las personitas que están en nuestro entorno y las que se buscan, como los misioneros, y a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Amén. Amén. Muy bien, doña Gladys, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más va a participar? Bueno, entonces mientras se deciden, hagamos aquí una intervención de parte mía. Bueno, analizando estos textos y estudiándolos, entendemos que hemos venido en un proceso que nos han enseñado toda esta semana. Papito Dios nos ha venido llevando y mostrándonos a dónde nos quiere llevar, a la salvación, ¿cierto? Lo vemos en esta primera lectura, cómo le habla Pablo, ahora le habla a los colosenses, a los de Colosas. Son regiones, como lo veíamos toda esta semana, son regiones que traen un caminar muy diferente. Ellos han sido muy terrenales, ellos han sido muy legalistas, ellos han sido muy pegados a lo que el mundo les dice. Entonces, podemos ver cómo es la lucha de Pablo tratando de inculcarles a ellos de que se mantengan en esa fe, de que se mantengan en lo que ya conocen. Al hablar Pablo, también lo hacemos vida en nosotros, porque nosotros también traemos un caminar, nosotros también hemos venido conociendo de Dios y sabiendo hacia dónde vamos, hacia dónde nos quiere llevar Él, hacia esa salvación, como lo ha hecho con Colosas, como lo ha hecho
con tesalonicenses, como lo ha hecho con estas comunidades. Él les dice en su primera carta, en esta parte que estamos viendo, que ellos se tienen que mantener firmes porque ya conocen del Señor, porque ellos ya lo han escuchado. Es que hay, si nosotros miramos, digamos, el contexto, nosotros tenemos que entender que esta comunidad colosense está conformada en la mayoría por gentiles, por judíos que influían en dicha comunidad. En esa época existían también los gnósticos, que son los que tienen esa filosofía que los confunden, ¿cierto? Como nos pasa a nosotros. A nosotros nos llegan muchas cosas de afuera y uno a veces está en duda. Uno dice, ¿sí será que lo que estamos escuchando, sí será que lo que nos están enseñando verdaderamente es lo que nos está llevando a Papito Dios, o hay otra, o será más bien esto que nos están diciendo? Por eso nosotros tenemos que revisar y tenemos que hacer, como le decía Pablo a ellos, ustedes ya están, ustedes ya conocen, permanezcan ahí, es esa la piedra de donde nos tenemos que agarrar, porque cuando venga la tempestad no nos encuentre así como el trigo y que nos bambolee y nos saque de ahí. Entonces nosotros decimos, él les decía, tienen que estar arraigados en esa fe, en lo que ya conocen, en lo que se les ha enseñado. Es una lucha de Pablo porque ellos logren entender y porque ellos se logren mantener ahí aferrados a Papito Dios, porque lo que les digo, todo este conocimiento de afuera era lo que los hacía a ellos pues tambalear, y ese era el miedo de Pablo, pienso yo, como todos, que uno dice de pronto lo que yo estoy diciendo no se tome, no se tenga en cuenta y como que estemos arando en el mar. Entonces es como ver esa lucha, y ahí vemos también, bueno, como que todo es todo se revuelve, llamémoslo así, el evangelio con lo que está hablando Pablo, todo tiene una relación, es donde nosotros vemos que ser discípulo, el discípulo es el que primero aprende y después somos apóstoles, es cuando ya salimos a llevar la palabra de Dios. Entonces aquí le pasaba lo mismo a Pablo, ¿no? Que él era ese discípulo, él ya fue un apóstol que salió a evangelizar y a llevar esa palabra y hacerles a entender a ellos que esas influencias, que esa filosofía es la filosofía, hace daño, porque había esa influencia, por ejemplo, esa influencia que ellos tenían de la parte de Grecia, ellos pensaban era que lo único bueno era el espíritu, y que si Dios es bueno, pues no podía haber creado la materia, porque para ellos el cuerpo era malo, por eso ellos se azotaban, por eso ellos tenían como tantos castigos contra el cuerpo, porque esa era la idea que ellos se habían formado de que la materia era mala. Entonces, que ellos decían que por lo tanto, el cuerpo físico era una barrera para la vida santa. A esa clase de filosofía era que se refería Pablo. Les decía, no crean en eso, porque pues Dios no nos hizo separados, ¿no? Dios no nos separó el cuerpo del espíritu, y entonces el espíritu es el que se va a salvar y la carne. No, somos todo un conjunto, somos una sola materia. Entonces les decía eso, por eso que la supremacía es en Cristo, no en esa filosofía, no en esa charla que les hacían a ellos y los trataban de confundir. Entonces Pablo está en ese proceso de estarles hablando a ellos, de estarles mostrando que nosotros tenemos que creer en lo que ellos estaban diciendo, porque pues Pablo no lo vivió, pero sí trae el conocimiento de sus apóstoles y sí trae que Dios sí fue real, que Cristo fue real, que Cristo estuvo en la tierra, que Cristo vino a hacer eso, a formarnos y a formar esos apóstoles, a formar esos discípulos para que pudieran llevar su palabra y llevar su legado. Entonces aquí también vemos que ser discípulo y ser apóstol no es fácil, no es una tarea, pues, como decíamos ahorita, ¿no? No sabemos si o sea, es como esa lucha que uno tiene de que, Dios mío, que lo que estemos hablando sean tus palabras y que esta persona pueda cambiar y que esta persona te pueda encontrar y que esta persona de verdad te pueda seguir, ¿sí? Entonces es esa lucha que tenían ellos, pues hoy en día también la tenemos nosotros, y a eso es que nos invita el Señor hoy, a eso es lo que nos está invitando Pablo, que como nosotros ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, que continuemos viviendo
confiados en Él. Que comprendamos esa profundidad del plan de Dios que es Cristo mismo. O sea, no nos quedemos en lo superficial, ahondemos un poquito más, investiguemos un poquito más, no nos quedemos con lo que nos dicen. Hay que ir a lo profundo, por eso se dice que la palabra de Dios es un arma de doble filo, ¿cierto? Entonces, no es quedarnos acá, sino por eso siempre decimos que lo que hablemos acá lo podamos seguir discerniendo durante la semana, lo podamos estar analizando y podamos estar extrayendo qué es lo que nos están invitando. Como decíamos y como seguimos diciendo, nos está invitando a la salvación, porque a eso es que le apuntamos todos, a llegar arriba y pues como que pasar derechito, ¿cierto? Aunque va a ser imposible pasar derechito, pero al menos que alcancemos a llegar. Entonces es lo que les dice, que nosotros ya hemos sido circuncidados en Cristo, no es esa circuncisión que se hacía en la carne, no, es la circuncisión de nosotros, es ese, lo que decía Gladysita, es cuando nos bautizan, cuando se rompe ese pecado, cuando se corta esa vida vieja y pasamos a una vida nueva, y esa vida nueva es cuando pasamos en Cristo, es cuando hemos entendido y hemos aprendido la enseñanza y que la hemos recibido por gratitud, que debemos ser gratos, que debemos agradecer todos los días de nuestra vida, el podernos despertar, el podernos levantar, el poder analizar y el poder tener nuestra mente siempre en Cristo, siempre en Dios, siempre hacia dónde estamos apuntando y hacia dónde nos estamos yendo. Entonces, también a eso es lo que nos está invitando Pablo. Dice que nos dio la victoria contra el legalismo, o sea, cuando Cristo muere en la cruz, crucifica en esta cruz esas potestades y crucifica las potestades y los principados. Estas potestades son unas legiones muy grandes que hay en el infierno y son las que manejan el mundo y son las que manejan el pensamiento del hombre. Por eso también es nuestra lucha, lo que siempre se nos ha dicho toda esta semana, estamos luchando contra fuerzas espirituales, no, la lucha de nosotros no es contra nosotros mismos, no es contra los hombres, es contra las luchas, es contra esa parte espiritual, porque ellos son los que tienen esa potestad, aunque nuestro Señor en la muerte, en la cruz, los venció, pero somos nosotros los que le damos vida otra vez cuando nosotros dejamos de creer y cuando nosotros quitamos la vista de Papito Dios, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos vamos. Bueno, es como lo que hemos podido entender en esta parte de la primera lectura. Decimos que en el Salmo dice, el Señor es bueno con todos. O sea, siempre hemos visto que Papito Dios anda detrás de su pueblo, anda detrás de ellos, llamándolos, enamorándolos, mandándoles profetas, mandándoles muchas señales. Sí, siempre los está buscando, siempre los está tratando de enamorar para que ellos no se pierdan, para que ellos no se vayan, y eso mismo es lo que hace con cada uno de nosotros. Nos manda quien nos hable de él, nos manda a los sacerdotes, nos manda a las comunidades, y nosotros seguimos siendo necios, y nosotros seguimos creyendo en todas aquellas otras cositas que nosotros tenemos que revisar si realmente ya las sacamos, si todavía estamos creyendo en la matica de sábila, si estamos creyendo en la matica del dólar, si estamos creyendo en cargar el dólar en la cartera, si siempre tenemos un Dios pequeñito que es al que nos estamos aferrando. Entonces, ¿a dónde está nuestra verdadera fe? ¿A dónde está nuestra verdadera salvación? Es ahí donde que el Señor quiere tocar, es ahí donde el Señor nos quiere hablar y es donde el Señor nos habla. Por eso el Señor sigue siendo bueno, nos tiene paciencia, nos sigue llevando, nos sigue invitando todos los días a que nos reunamos a las 8 de la mañana y podamos escucharlo. Nos sigue invitando a los grupos de oración, que no dejemos de asistir. Nos sigue invitando a nuestra Eucaristía, que no dejemos de ir. Algo tendremos que escuchar, algo nos tendrá que tocar el corazón, algo tendrá que llegarnos a nuestra vida. Entonces, como lo dice Pablo, no nos apartemos de él, no dejemos de estar en esa comunión con Dios. Ahora, en el Evangelio nos lo muestra el Señor. Qué tan importante, como ya se dijo, es que
para nuestros proyectos y para todo, oremos, clamémosle al Señor esa respuesta. Volvimos y decimos, rezamos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. ¿Cuál voluntad realmente? ¿Cuál es la voluntad que yo le pido al Señor que haga? ¿La de Él o la mía? Casi siempre terminamos haciendo nuestra voluntad. Nunca dejamos que el Señor obre porque todo lo queremos ya, porque somos inmediatistas, porque queremos que todo suceda ya. Aquí en este evangelio me llamó mucho la atención muchas cositas. Por ejemplo, que el Señor, esa es una parte que el Señor se va a orar y es una decisión tan delicada la que Él tiene que tomar, porque a pesar de que Él los conoce, es muy delicado, ¿cierto? O sea, no, tengo que saber con quién voy a contar. Tengo que saber qué clase de gente voy a llamar. A pesar de todo eso, el Señor no hace distinción de nadie. El Señor los llama a los que Él sabe que necesita para cumplir su misión. Así sabe que lo van a traicionar, que lo van a negar, que lo van a dejar solo, pero de todas maneras necesita esa comunidad. Él necesita de esos apóstoles para empezar su plan, para empezar a mostrar esa salvación, porque eso es a lo que Él ha venido, a mostrar la salvación para su pueblo, porque no ha habido forma, tanto que les ha dicho, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Juraron, dijeron que sí, cuando salieron de allá de Israel, dijeron que sí, que si hacemos ese pacto, después volvió y les hizo otro pacto, después les hizo el pacto con el arco iris, esta es mi alianza, no los voy a volver a destruir, pero es como esa lucha de Papito Dios llamándonos, venga, no se vayan, soy yo, a donde ustedes tienen que venir. Bueno, también me llamó la atención, es que los llamó a cada uno por su nombre. Qué lindo. A cada uno de nosotros también nos llama el Señor. Nuestro nombre tiene un significado muy grande. Nuestro nombre tiene una misión muy grande que de pronto no la hemos descubierto porque no hemos orado lo suficiente clamándole al Señor, ¿cuál es la misión a la que yo estoy en esta tierra? ¿Para qué me trajo a esta tierra? ¿Para qué me tiene aquí? Otro punto que me llamó mucho también la atención es ver, el Señor me pregunta y el Señor nos pregunta, ¿qué clase de discípulo soy? ¿Soy un discípulo o soy un apóstol? El discípulo, ya lo dijimos, el discípulo es el que está aprendiendo, ¿sí? Es como un alumno. El apóstol es el que ya ya trabaja lo que aprendió, ¿sí? Como cuando entramos a la universidad, ya nos formamos, entramos a hacer medicina, estudiamos, ahí somos el discípulo, y cuando nos graduamos ya somos el apóstol porque ya salimos a ejecutar lo que estudiamos y lo que aprendimos. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice aquí que baja con ellos, o sea, ya los ha llamado, ya los tiene para empezar a formarlos y baja a la llanura, a ver si de pronto encuentra otro. Pienso yo que bajó el Señor ahí. Pero también es una relación que nos ponen en este contexto, esa que nos paremos a mirar si nosotros somos esos discípulos que vamos a la montaña o somos los discípulos de la llanura. Somos los discípulos de la llanura, fueron los que se quedaron esperando ahí porque el Señor hace el milagro, porque el Señor nos sana, porque el Señor libera los tormentos, ¿sí? Nosotros somos, ¿qué clase de discípulos? Vea lo lindo que el Señor nos muestra acá. ¿Dónde estoy yo parada? O sea, hoy el Señor me llama a decirme, ¿dónde estás tú? Analiza, ¿estás ahí en el llano? ¿O realmente quieres ser ese discípulo? ¿Realmente quieres aprender de mí? ¿Realmente tú me conoces? Porque ya te he formado, ya te he hablado, ya sabes quién soy yo. Pero ¿en dónde estás? ¿En el llano o arriba en la montaña? Porque es que hay que mirar que el llano es comodidad, es tranquilidad. Pero subir la montaña, si nosotros lo hacemos físicamente, subir una montaña cuesta, ¿sí? Y más cuando estamos pesaditos y cuando estamos subiditos de peso, subir esa montaña cuesta. Entonces, ¿a dónde estamos nosotros parados? Sí, muy lindo todo lo que nosotros decimos, ya lo conocemos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos siguiendo verdaderamente?
Bueno, entonces yo creo que el Señor nos deja hoy esta reflexión de qué clase de discípulo soy yo. Normitan, te cedo la palabra. Gracias, Claudita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Como les decía ayer, yo siento que esta semana el Señor nos está hablando de una cosmovisión. ¿Qué cosmovisión? A ver, todos tenemos un pasado, un presente y un futuro. A veces nuestro orgullo, a veces nuestra soberbia, a veces nuestra ignorancia no nos permite ver eso, no nos permite ver que somos parte o que hacemos parte de una historia, de unos procesos, de unos caminos. Entonces, a ver, en la época de Jesús, el presente de ellos era ese, el momento que estaba viviendo Jesús. Pero ellos también tuvieron su historia, y voy a decir de esta manera, ¿cuál era la historia de Jesús y de los apóstoles? Pues el pueblo de Israel. Es decir, que Jesús y sus discípulos tomaron como base o como fundamento de su nuevo caminar cosas del pasado. Recuerden ustedes, por ahí en Lucas 16, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, cuando Epulón le dice a Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos que viven igual que yo vivía, para que les avise, para que les advierta y no vengan a sufrir aquí. El padre de Abraham le responde, allá ya tienen a los profetas y a las escrituras. Y creo que ahí está haciendo referencia a ese pasado, a esa historia. Para nosotros, ese pueblo de Israel y esas escrituras podrían ser prehistoria. Digamos que fueran prehistoria. Pero, ¿y cuál es nuestra historia entonces? La prehistoria sería el pueblo de Israel, los profetas y las promesas para el pueblo de Israel. Ahora, en la liturgia de hoy se nos está hablando de cuál es nuestra historia, cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Para comenzar, nos está diciendo que hay un fundamento que es inquebrantable. Estoy hablando de la historia. Hay un fundamento que es inquebrantable, que es Jesucristo nuestro Señor, que fue el que murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre por nosotros y nos reconcilió con el Padre.
pero parte de esa historia también la hacen los apóstoles. Por eso decimos que somos una iglesia apostólica. Entonces, por un lado ya tenemos en nuestra prehistoria al pueblo de Israel, las profecías, las promesas, las escrituras que habían en ese tiempo del pueblo de Israel, que se conocen como la Septuaginta. También tenemos nuestra historia, que es Jesús, los apóstoles y toda esta iglesia que ha vivido durante estos 2000 años. Esa es nuestra historia. Tenemos nuestro presente, es lo que estamos viviendo hoy en día, la gracia, la unción. Bueno, pero termino con los fundamentos. Entonces tenemos a Jesús, los apóstoles, la iglesia, tenemos el bautismo, tenemos la fe, todo eso es parte de nuestra historia. La fe de aquellos que creyeron en Jesús, la fe de los que vieron a Jesús resucitado, la fe de todos estos 2000 años, ¿no? Han sido 2000 años. Tercero, viene nuestro presente. Es decir, que también nosotros tenemos experiencias, también tenemos vivencias, también escuchamos la palabra de Dios, también el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Y también podemos compartir una historia. Por último, cuarto, tenemos un futuro, una esperanza a la que estamos siendo llamados. Ahora bien, en ese camino, en ese proceso, pueden haber equivocaciones. En ese camino, en ese proceso pueden haber tentaciones. Y parte de esas tentaciones es algo que se conocía en el primer siglo como el arrianismo. El arrianismo. Eran dos tendencias, eran dos herejías. Se consideraron luego herejías. Una de esas herejías era el arrianismo que consideraba a Jesús distinto al Padre. El Padre y el Hijo no son lo mismo. Y había otra que es que, me disculpan, no recuerdo el nombre, que era muy, muy parecido. El arrianismo es como lo que creen hoy los testigos de Jehová. Y había otra tendencia que era como la nueva era de hoy en día, en los olores, en el horóscopo y en una cantidad de cosas. Y que se habían mezclado con la fe cristiana, que se habían involucrado en el cristianismo y se había vuelto ahí Se le cerró el micrófono a Norma. ese freno y a decir un momentico, nosotros aquí no necesitamos creer en tanta cosa, ni necesitamos darle tanta vuelta, tanta cosa.
nosotros tenemos unos fundamentos. Y esos fundamentos, uno, en nuestra prehistoria, el pueblo de Israel y las promesas. Dos, en nuestra historia, Jesucristo, los apóstoles, el bautismo y la fe. Tres, en nuestro presente, nuestra experiencia, nuestra vivencia de iglesia, nuestra vivencia de comunidad, nuestra vivencia en la palabra de Dios, en la oración. Y cuatro, tenemos una esperanza, tenemos unas promesas para la vida eterna. Entonces, siento que la palabra de Dios esta semana nos está diciendo es: concéntrense en eso. Afiáncense en eso y no crean tanta cosa que les dicen, tanta cosa que les enseñan o tanta cosa que les quieren meter. No, solamente céntrense en esas cuatro partecitas. Y como que nos dice, y con eso van a tener suficiente y de sobra para meditar, para orar, para aprender, para analizar, para discernir. Y todo eso les va a dar fuerza. Si yo resumiera, la liturgia de hoy la resumiría en: por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Oseas capítulo 4, verso 6. Por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Yo creo que tenemos mucho por aprender, tenemos mucha prehistoria, tenemos mucha historia, tenemos muchísimas cosas. En las esencias, en los Dios les bendiga, mis hermanitos. Muchísimas en gracias. el horóscopo, en una cantidad de cosas. Y que se habían mezclado con la fe cristiana, que se habían involucrado en el cristianismo y se había vuelto Bueno, el internet nos está jugando como una mala pasada, pero creo que Norman ya terminó, ¿cierto? Bueno, entonces, démosle gracias a bueno, y decir un momentico. Nosotros no necesitamos creer. El camino de tanta cosa. Nosotros tenemos unos fundamentos. Y esos fundamentos, uno, en nuestra prehistoria, el pueblo de Israel y las promesas. Dos, en nuestra historia, Jesucristo, los apóstoles, el bautismo y la fe. Tres, en nuestro presente, en nuestra experiencia, nuestra vivencia de iglesia, nuestra vivencia de comunidad, nuestra vivencia en la palabra de Dios, en la oración. Cuando tenemos una esperanza, tenemos unas promesas para la vida eterna. Entonces, siento que la palabra de Dios esta semana nos está diciendo es: concéntrense en eso. Afiáncense en eso. Y no crean tanta cosa que les dicen, tanta cosa que les enseñan, o tanta cosa que les quieren meter.
no solamente céntrense en esas 4 partecitas. Y como que nos dice, y con eso van a tener suficiente y de eso para medir, para orar, para aprender, para analizar, para discernir, y todo eso les va a dar fuerzas. Yo resumiera la liturgia de hoy, la resumiría en: por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Oseas capítulo 4, verso 6. Por falta de conocimiento, mi pueblo no fue destruido. Yo creo que tenemos mucho para aprender, tenemos mucha prehistoria, tenemos mucha historia, tenemos muchísimas cosas. Norma pide que le cierre por favor el micrófono y que continuemos. No se puede, amor. Dios les bendiga, mis hermanitos, muchísimas. Cerremos la grabación. Bueno, entonces, démosle gracias a Papito Dios por esta enseñanza que nos ha dado hoy. Señor, estamos aquí una vez más para decirte que puedes contar con nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, por lo que nos has mostrado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, agradeciendo a todos la presencia, agradeciendo a Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No olviden que tenemos grupo de oración todos los días en diferentes partes. También los reunimos a las 3 de la tarde todos los días para hacer el Santo Rosario. Agradecerles a todos los que tienen ese buen corazón de podernos seguir colaborando para seguir misionando. Tenemos una cuenta en Nequi, que ya pues la conocemos. No olvidar nuestra cuenta en X, el 301-551-2161, para los que bien tengan colaborarnos económicamente. No olvidemos que tenemos un retiro para jóvenes, un campamento juvenil, es el 4 de octubre, el 4 y 5. Bueno, ustedes ahí encuentran los teléfonos, al mismo en X nos pueden llamar y solicitar información. Entonces, demos gracias a Dios, gracias a todos ustedes, gracias por estar pendientes y los esperamos mañana nuevamente a las 8 de la mañana. El Señor los bendiga, los guarde y una feliz semana para todos.